A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor. Qué extraños son los caminos que nos llevan hoy ya señores grandes, digamos, a tener roles participativos y compartidos dentro de la cultura argentina. Es un lujo tenerlos acá y tratar de conciliar ideas, pensamientos, no solamente de la actualidad, sino del tramo que nos toca vivir en la Argentina. Jorge Giorno. Sí, así es, nos tocan momentos muy importantes. Yo creo que se está dando un trasvasamiento muy fuerte de no solo de una política, sino de una forma social que muere y una nueva forma que aparece. Qué interesante. La Argentina siempre fue pensada en un concepto agropecuario, dependiendo de la industria y del campo. Eso ha cambiado y irremediablemente la gente ha migrado a los centros urbanos en la Argentina. El último censo nos da que el 92% de la población de nuestro país vive en ciudades. Y eso está cambiando, no solo la forma de trabajo, porque uno en los centros urbanos lo único que puede es comprar, vender o prestar un servicio, el 90% de la población estaría haciendo eso, sino además las relaciones sociales por la proximidad, por el hecho de vivir todos juntos. Entonces, claro, esa doble transformación ha provocado un impacto muy fuerte en los hábitos, en nuestra forma de relacionarnos. Mira, curiosamente yo traje hoy, este es un book que debe tener unos 10 libros, que se llama Suma, Ensayos Argentinos. Como ven, está intacto, lo voy a abrir aquí con ustedes. Porque como intuía que íbamos a hablar de la argentinidad y de las cosas y la cultura, me traje este libro intacto, que todavía no lo abrí, que reúne una cantidad de ensayos de escritores muy reconocidos. Es solamente como disparador, ¿no? Les voy a leer algunos nombres: Norberto Barleán, Julio Bepré, Juan Carlos Bereglia, Berta Bilbao Richter, Susana Brechá, Santiago Kovaldov, Martín Molina, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los que ustedes se suman, digo yo, al pensamiento cultural argentino y en esta encrucijada que yo creo que está preñada de futuro. ¿Cómo lo ves, Antonio Las Heras? Y recién dijiste Santiago Kovaldov y siempre recuerdo, ahora un año, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, Kovaldov dio una conferencia sobre la condición humana. Sala llena. Al final dio lugar a las preguntas y alguien le dice: Kovaldov, ¿cómo define usted a un humano? Después todo lo que escuchamos se nos hace difícil. Sí, dijo Kovaldov, ¿cómo no? En 2 palabras le defino. Un humano es un error. Y esto es interesantísimo. Veamos. Porque si el humano, en lugar de un error, fuera algo que es infalible, bueno, mirá, quedémonos cada uno haciendo lo suyo, total, no hay evolución. Este es un punto importantísimo. La evolución en la condición humana comienza de que somos un error. Entonces, con el método del ensayo y el error, vos vas creciendo, evolucionando. Y siguiendo lo que decía Jorge Giorno recién, estamos en una nueva etapa de la humanidad. Lo que acabamos de escuchar recién, que después Jorge no. Lo de las ciudades. No, pero digo, acaba de decir que en la Argentina el 92% de la población vivimos en ciudades. Después le vamos a preguntar en el planeta Tierra. Pero supongamos que se mantenga esa proporción. No tiene nada que ver con el método del ensayo y el error de hace 100 años, por ejemplo. O incluso, también, ¿por qué pasa esto? Porque hace, 50 años, ocuparse del campo significaba un tractor que tenías que subir vos que tenías que arreglarle las gomas. Ahora resulta que el tractor lo maneja una computadora. Entonces, vos, ¿a dónde vas a trabajar? A la ciudad. Y esto implica lo que acabamos de decir, estamos en una nueva etapa. En una nueva etapa donde además se suma este objeto
llamado Sí. celular, que puede ser un objeto diabólico o divino según uno lo vaya a usar. Pero Este es otro tema. no se puede abolir. Ya está. No, pero Tenemos que ¿por vivir con qué él. vas a abolir? Claro, por supuesto. No, yo hago una llamada, una videollamada por WhatsApp a alguien que me hace una entrevista en Madrid. Hablamos 45 minutos, no se cortó la comunicación, salí en ese streaming hecho en Madrid. ¿Cuánto me costó? 0. ¿Cuánto pagó? 0. Yo soy de la época que hacer una llamada telefónica a Mar del Plata, 400 kilómetros, no transatlántica. Mi padre, para esta época, llamaba a Mar del Plata para reservar el hotel, se marcaba 0. Yo digo esto y me ha pasado en un programa de radio conducido por jóvenes, que cuando dije lo que ahora voy a decir, y los miré, para que me... Y el remate, ¿remate de qué? Todo al aire. ¿Remate de qué? Del chiste que está diciendo. Claro, porque cuando yo les dije se marcaba 0. Entonces mi padre atendía a la operadora. Bueno, Mar del Plata, 4 horas de demora. Muy bien, había que quedarse. Cuando contesto a un grupo de jóvenes periodistas, estaban pensando que estaba haciendo yo una humorada. Bueno. Entonces, no vamos a condenar la tecnología. Por favor, al contrario, yo soy un devoto de la tecnología. Pero lo que tenés que decir es que además lo que no tenemos es que quedar incursos en los estímulos externos que llegan a través de esta tecnología. Este es el punto, discernir. Sí, yo estoy viendo las resistencias populares, digamos, pensamiento popular, a la inteligencia artificial, al igual que hace 20 años estaba con el teléfono, las mismas. Pero hablando de esas transmisiones internacionales, Edgardo Miller, vos estuviste una buena temporada en Italia. Sí. Compartimos las 2 nacionalidades, cito la Argentina contigo. Y a propósito de lo que decía Jorge y lo que decía Antonio, ya que tenés esta experiencia profunda y cotidiana en Europa y particularmente en Italia, ¿cómo ves el desarrollo de esto que estamos hablando en estas 2 sociedades, en Italia y en Argentina? Bueno, voy a decir algo que va a sorprender, ¿no? Yo, por mis 2 profesiones, uso mucho de lo digital, tanto en la de abogado como en la de periodista, pero en Italia, yo he estado periodos de 6 meses consecutivos, me di cuenta que ellos están muy tecnificados, están muy adheridos y además, pero tienen mucho de presencial, cosa que aquí, por ejemplo, en el tema judicial, hasta las audiencias penales hoy se están haciendo vía digital. Sí, Italia tiene, digamos, otra perspectiva. Primero, el italiano, vos sabés que es un tipo que trabaja mucho, que no el fin de semana solamente es el día que se toman para descansar. En la semana vos no vas a ver gente después de las 8 de la noche circulando. Más, eso lo dicen al interno, es decir, las ciudades internas. Tienen tecnología, no hay duda. Vos caminás por Roma y ves solamente cómo están vestidos los militares y las armas y los vehículos que tienen. Hay una diferencia sustancial. Pero yo digo algo, Argentina en lo digital funciona bien. Con lo que decía Antonio, yo he grabado muchos programas desde Italia, he llamado a amigos que están en Francia, es decir, lo uso muchísimo, pero yo divido en épocas. A ver, cuando comenzaron las noticias, dejaron de ser las teletipos famosas, que vos te acordarás, que eran ruidosos, eran terribles teletipos, y vinieron las primeras máquinas de imprimir de la agencia Telan, que ya no está. Lo primero que hice yo fue preguntar cómo funcionaba todo el tema que tenía que ver con las computadoras. Es decir, que yo calculo que por el 90 ya empecé con las computadoras, bien, hace 30 y pico de años, lo cual me dio una ventaja, porque hoy yo, el 90%, como el 92% vive en la ciudad, el 90% de mi trabajo lo hago digital. Y digo, hasta la pandemia se trabajó de una forma. La pandemia produjo una revolución en Argentina muy grande. ¿Por qué? Porque comenzó el famoso home office y porque además nosotros quedamos inmersos en ese trabajo que fuimos adaptando de a poco, de no salir, de estar trabajando, de mandar. Bueno, hoy te diría que es importantísima la cantidad, inclusive de nuestra profesión de periodistas. Sí, claro. El Diario de la Nación, sus cronistas trabajan en su casa, cosa que yo lo que creo es que
coincido con él, altísimo porcentaje de concentración de la población en las ciudades. El campo, como decía Antonio, y es lógico, se ha tecnificado. Ya la gente no quiere vivir sin luz, la gente ya no hace el esfuerzo de hace 100 años atrás. Hoy vive en las ciudades tranquilamente. Tiene un administrador y a lo mejor donde había 10 peones de campo, hoy tenés uno. Bien. Ahora, comparado al último, comparado con Italia, la diferencia sustancial que después de tanto tiempo de ir en los últimos 10 años, me doy cuenta que la diferencia tiene que ver con Argentina, un país de 200 años. 200. Claro, y ellos son milenarios. Claro, esa es una diferencia muy grande. El operador ahora nos va a poner un poquito de la cortina del día. Ya hemos presentado a los señores que están en la mesa, sus ideas también. Y volvemos en la segunda etapa para hablar. Regresamos a la ciudad de Buenos Aires. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. Bueno, señores, estamos acá de vuelta, luego de escuchar a Tony Bennett. Al final, les voy a spoilear, vamos a pasar toda esta canción emblemática del jazz de Cole Porter, compuesta en 1936, pero que tiene gran actualidad, y lo vamos a pasar inclusive con la traducción en español en un video realmente bonito. Estoy presentándoles la reedición del libro El contrato urbano de Jorge Giorno, que está aquí hoy con nosotros, y esta oportunidad me sirve para preguntarte, después de escuchar todo lo que han dicho tus colegas, ¿qué nos espera para la ciudad de Buenos Aires, que suma tecnología y un presente dinámico, según estamos viendo? No, yo creo que la ciudad de Buenos Aires puede ser modelo para todo lo que sucede en Latinoamérica. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que, como desde la vigencia de la Constitución de la propia ciudad, es una ciudad autónoma. Pero el 100% de nuestro territorio es urbano. O sea, acá no tenemos otro camino que comprar, vender, prestar un servicio y ser receptores de toda la gente que viene del interior. Este proceso en la ciudad de Buenos Aires se ha dado en una forma acelerada. Los grandes cambios se van a producir en las ciudades y la ciudad de Buenos Aires puede estar a la vanguardia de las soluciones de los problemas que provocan estos grandes cambios. Sus pensadores, su grupo de pensamiento. Todo. Y la ciudad de Buenos Aires en eso trabaja mucho. Yo pongo siempre como un ejemplo lo que ha sucedido en Parque de los Patricios, en la zona informática de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros ahí tenemos sede de empresas que trabajan en línea con Silicon Valley en Estados Unidos. O sea, hay chicos que están acá diseñando juegos que después se venden al mundo desde Silicon Valley en Estados Unidos. ¿Eso tendrá relación con la inversión que van a hacer en la Patagonia de inteligencia artificial? Sí, esto se hizo aún incluso con políticas adversas de integración a nivel mundial de la Argentina. En la administración anterior. Exactamente. Hoy se potencia todo lo que se puede hacer desde la Argentina. Principalmente lo que has planteado de la Patagonia tiene que ver con el efecto calórico de las computadoras. Hay una intencionalidad de utilizar Ushuaia y la zona de la Patagonia para instalar todos los hubs de sistema de inteligencia digital, porque la computación necesita refrigeración, entonces el consumo eléctrico que se produciría sería mucho menor. Si además lo combinamos con la potencialidad de energía, de generación de energía eólica que tiene la Patagonia, entonces estaríamos teniendo un efecto contaminante casi cero, con la instalación de un servicio que le daría a la República Argentina muchísimos ingresos a nivel de dólares. Pero sería una solución macroeconómica, porque son muchas máquinas, pero pocos ingenieros. O sea, el trabajo masivo no se va a dar en esas grandes inversiones. El trabajo sigue estando en los centros urbanos. La gente migra a los centros urbanos a buscar trabajo. Entonces, lo que tenemos que fomentar son políticas de microemprendimientos, políticas de cadenas de comercialización, políticas de prestación de servicios.
Bien. Hoy, en generación de empleo, más importante que instalar una fábrica de autos es instalar la cadena de abastecimiento de servicios para esos autos que se venden en un país, porque ahí es donde se genera el empleo. Bien, ¿y cómo ves, Antonio, la inserción de este cruce sociológico de el urbanita, la persona que vive encerrada en la ciudad, en sus límites, a lo mejor no cruza la General Paz o no sale de su ciudad Córdoba capital o de Rosario? Es decir, ¿cómo se crea sociológicamente, psicológicamente esta matriz urbana? Sí, es un verdadero tema. Por algo estamos hablando de cómo en todo Occidente, en las ciudades, claro, en los centros que no son centros urbanos no sucede, cómo el índice de violencia ha aumentado. Porque claro, ha cambiado el espacio. Claro. El espacio físico y el espacio psíquico. Ha cambiado lo que se entiende por una familia. Ha cambiado, como bien explicó Jorge Giorno, lo que se entiende por una apertura laboral. Ahora resulta que en lugar de voy a buscar un empleíto en una gran empresa, es a ver si nos podemos reunir los 4 y hacer un pequeño emprendimiento. Bueno, pero todo esto no viene sucediendo a lo largo de 4 o 5 generaciones, nos vamos preparando, sino que esto sucede ahora, en tiempo real y ya. Estábamos viendo un estudio justamente de psicosocial hace unas semanas con otros colegas y veíamos, tanto por ejemplo en España, en México, en Argentina, pero podemos decir que se daba en todo Occidente, el hecho de que ya se entendía que el hijo mayor de la familia iba a continuar la actividad que estaba haciendo el padre. Entonces el padre era tendero porque el abuelo había sido tendero, la tienda estaba en el mismo lugar, o una pequeña empresa. Bueno, eso hoy no tiene ninguna cabida. Cada uno de nuestros hijos va desarrollando sus propias ideas, cosas, todo cambia en tiempo real. Lo que antes era un trabajo seguro ahora no existe. Y lo que antes era una vida, este es un tema importantísimo, lo que antes era una vida bastante previsible, trabajás o estudiás, llegás a determinada edad, te casás, encontrás dónde ir a vivir, desarrollás tu familia, era bastante previsible. Hoy en día la vida es absolutamente imprevisible, todo cambia en tiempo real y el psiquismo tuyo lo tenés que entrenar. Porque no está entrenado, pues lo tenés que entrenar para poder despertarte cada mañana y decir qué dificultades, qué problemas, qué imprevistos tendré que resolver hoy, porque en la medida que lo intente hacer mientras lo voy haciendo, aunque no lo resuelva, ya por lo menos cuando me acuesto soy mejor persona. Evolucioné un poquito. Depresión, ¿no? Depresión generacional. Esto no lo tuvieron nuestros padres y abuelos. Claro. Bueno, los cambios que se han dado cuando nosotros escuchamos a alguien, porque esto hay que usar metodología de la investigación científica. Es decir, cualquier cosa que me vayas a expresar de algún momento de la historia, las variables intervinientes. Entonces, cuando alguien te dice, bueno, pero ¿cómo fue que nuestros padres o abuelos que vinieron de Europa, una mano adelante y la otra atrás, y pudieron hacer todo lo que hicieron? Yo te lo explico. Porque vienen de la época en que mi madre escuchaba radioteatro a la media tarde y había una publicidad que me quedó grabada, vaya a saber por qué razón en mi psiquismo, tengo que hablarlo con mi psicoanalista eso, que decía, heladeras Turena duran la vida entera. No estaba la obsolescencia planeada. Pero ahí está la clave. Entonces, vos podías armar una familia porque con 5, 6, 7 cosas en toda la vida. Hoy en día, compraste el celular, lo traigo, les muestro, mira lo que compré, y Edgardo me dice, pero mira que ya acaba de salir otro hace 2 horas. ¿Qué haces frente a esta incerteza? Y eso que era tecnología, pero también la ropa de cama, todas las cosas costosas pasaban de generación en generación. Por supuesto, porque y se guardaba y se cuidaba. Claro. Es que se fabricaban, el aviso, había otro aviso que decía, heladeras Turena 1000 veces buena. Exactamente, porque duran la vida entera. Bueno, ahí la famosa Cian, sello de oro, venía con llave, que son heladeras que todavía subsisten, son del año 30.
O sea, fíjate vos el cambio. Ahora, vos me hiciste una pregunta, algunas comparaciones con Italia, ¿no? Sí. Fíjate que en Italia todavía está el tema familiar, más dentro de Italia que tal vez en las grandes capitales, pero los italianos conservan ese tema familiar tan importante, van a la casa de la abuela los fines de semana, Sí. Se continúan con los negocios, el que tuvo Familiares. el abuelo se lo pasa al padre. Las profesiones. Sí, la profesión. Es más, es como, a ver, que vos tenés un futuro asegurado para el futuro. Es decir, hoy sabés que tu abuelo o tu papá tiene un emprendimiento o trabaja en una empresa y vos vas a aprovechar esa. Es decir, te van a ceder ese tiempo de trabajo, lo vas a recibir vos. Eso es un punto. Y el otro punto es que vos vas a una empresa y en Italia te toman examen, 1 año mínimo. No te nombran, por más que tengas las mejores cualidades, te prueban 1 año. ¿Y qué es lo que miran? Y lo digo porque tengo 2 hijos que viven y hace 7 años uno, 2 el otro. El primer año es puntualidad. Le gusta que sean puntuales. Aseo. Aseo. Sí. Las empresas en Italia le dan toda la vestimenta que necesitan, zapatos, todo lo que necesitan para trabajar. Viste que hay unos zapatos especiales que vienen con punta adentro para que los golpes y lo demás. Sí. Ese es un punto. Y después, la capacidad de trabajo. Ellos ven, para darte un contrato por tiempo indeterminado, que es digamos, cuando vos quedás efectivo, lo que hacen es una valoración de tu desempeño en 1 año. Cosa que aquí no pasa. Aquí hay muchos más emprendimientos de muchos chicos que se han dedicado a fundar pequeñas pymes, no son empresas, yo le diría pyme, comparado con ellos. Ahora, nosotros yo creo que tenemos una diferencia notable con nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ver. Vos creo que a los 18 años fundaste una revista. Sí. Bueno, y hiciste no sabías cómo te iba a ir cuando, ¿no? El futuro era todo oscuro. Claro, exactamente. Ellos son más conservadores, más que, mantienen el tema del casamiento, cosa que acá no está pasando. El tema de tener chicos en menos cantidad. Fíjate con los datos que vos aportaste, hay un dato interesante. En los últimos 10 años, en Argentina se perdió el 42% de la natalidad. Uh-huh. Estamos en un problema, ¿verdad? Eso es un problema muy serio para plantear. Un problema habitacional, un problema... la natalidad está bajando en todo el mundo, particularmente pero acá mucho, en Europa. Y acá, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que es un reflejo muy europeo, creo que también estamos por debajo del nivel de y 42%. Recreación. No solo estamos abajo, en realidad la misma proporción en que ha bajado la natalidad ha subido el registro de mascotas. Ajá, qué interesante. Sí, es claro, cierto. Es más sencillo es tener el perro en casa que un humano. Claro. Y bueno, y las tiendas que han notable la cantidad de proliferado animales que se ven en la ciudad de Buenos Aires. y las tiendas de venta de servicios Son un boom. han ido ya en lo que se llama la humanización de la mascota, sí. ¿no? Porque se les compra ropa, se les compra la cama, se hasta les la compra el lugar. legislación, Jorge. Exactamente. Hay legislación que vos sabés que maltratás a un animal y te aplican pena. O sea, sí, ¿no? Claro. Argentina tiene una legislación muy interesante al respecto. Sí. Hay una cosa que sí me gustaría aclarar porque aporta a lo que acaba de decir Edgardo Miller, que tiene que ver con la tradición italiana después de la Segunda Guerra Mundial de la defensa de la pequeña y mediana empresa. Italia se caracterizó, fue uno de los países de avanzada en promover y en sostener a la pequeña y mediana empresa. Lo han protegido durante todos estos años y hoy lo que se ve en Italia es el resultado de eso. Uh-huh. No existen los pequeños emprendimientos, pero esas pequeñas y medianas empresas que hay hoy allá ya tienen una tradición en Italia de funcionamiento. Te diría que también la ciudad de Buenos Aires es un vergel fue, por lo menos a partir de los años 50, de pequeñas empresas, muchísimo comercio. Porque nosotros venimos de esa tradición italiana. No, decía que el gobierno italiano, por ejemplo, ha subsidiado lo que es la instalación de la energía solar. Uh-huh. Y vos vas a ver... domiciliaria. No, y vas a ver plantaciones donde acá vos ves campos con soja, trigo, maíz, ves plantaciones. ¿Por qué? Porque el Estado te cobra el sobrante, te compra. Claro. Entonces, pero el Estado te subsidia. Después de la pandemia, ¿el Estado qué hizo para generar empleo?
dio créditos para pintar y remodelar la casa a todo el mundo. Entonces vos ves que Italia parece un país perfecto. Vos vas por Bolonia, la ciudad que se te ocurre, y está toda pintada. Inclusive viste que siguen una línea ellos, ¿no? La contracara de lo que estás diciendo podría ser la ciudad de Buenos Aires. Si uno va en un colectivo y en lugar de mirar a la vereda, mira hacia arriba, se va a dar cuenta del nivel de deterioro que tiene el mantenimiento de la ciudad. Tremendo. Señores, acá tengo estos libros de ensayos tan interesantes, editados por Colisión Paradigma de Lidia Viciguerra, Berta Bilbao Richter, La autoconciencia del infinito. Hay una cantidad de libros. Buen tema. Carlos Enrique Berbeglia, Fracasos y Esperanzas. Marta de París se refiere al Eros en el espacio de la poesía, Susana Bochar sobre Gabriela Mistral y, por ejemplo, Norberto Barleán, gran amigo, Tangos de ayer, de hoy y la poesía de siempre. Bueno, ensayos sobre la argentinidad. De algún modo este grupo de amigos también ensaya cada tanto, y hoy es una muestra de esto, sobre la realidad del presente, con un soslayo que incluye a la política, pero que no la vive como única herramienta del ser humano, ¿no? Yo creo que la cultura y la tecnología, como vos dijiste, Edgardo, y quería preguntarte esto a propósito, ¿cómo ves las tecnologías influyendo en dos profesiones que vos contenés y que muchos de nosotros también practican, que es el periodismo, la abogacía, en tu caso? ¿Cómo es el reemplazo digital de esto que ya no va a estar? Bueno, el primer tiempo es una marea, ¿no? Muchos se dedican a crear nuevos espacios de comunicación y evidentemente, como pasa no pasa tanto con un medio fijo como puede ser una radio AM, la que nosotros comenzamos a escuchar de pibes, pero vos fíjate que va a haber una decantación, pero la era digital en la comunicación llegó para quedarse, porque lo que dice Antonio al principio, ayer nuestro programa que tenemos aquí, Jorge Cabrera, que es el jefe de operadores, me manda un mensaje: te están escuchando en Canadá. Y eso que nosotros no manejamos, porque todavía los que venimos de la vieja época de los medios, estamos pensando quién nos estará escuchando en Lanús, y mirá, llegó a Rosario. No, yo creo que el avance en Argentina es notable, funciona muy bien, hay muchos, pero muchos streaming que tienen una gran audiencia, se van a quedar no todos, pero el futuro es ese. Fíjate el encendido de la televisión. Ayer hizo 2.7 el Martín Fierro en América. 2.7, yo en 9 Diario un día hice una nota que hizo 32 puntos y él dijo, tendría que haber hecho 40, me dijo Horacio La Rosa. Pero Horacio hizo 32. Pero no había todo eso otro, no había streaming. Claro, nada. Entonces vos fijate que el encendido de la televisión. Celulares. Yo creo que la radio va a persistir más. ¿Eso atomiza el pensamiento? Es decir, las focalizaciones que emiten los medios de comunicación, los think tank culturales, van por diversos lados. Como vos dijiste, en ese momento te vio el 32% de las personas que estaban mirando televisión y ahora el 2%. Pero todos los demás están ocupados por micromedios o plataformas. Que le están llegando con diversas propuestas incontroladas. ¿Cómo es esto? Claro, a ver, yo creo que hay un desgaste lógico de la televisión por los contenidos, famosos contenidos. A menor inversión, peores contenidos, ¿cierto? Y después, las grandes figuras de la televisión argentina se están extinguiendo. Vos fíjate que el caso de Mirta Legrand es algo atípico, que una mujer de 98 años, si bien el otro día salió una nota en Empresaria que a los 100 maneja su empresa, son casos... Y su automóvil. Claro, y su automóvil, son casos aislados. Tinelli ya no está en la televisión, Pergolini se tuvo que reinventar y volver, anoche hizo 3.5, que es poco. Yo creo que hay una posibilidad muy seria ahora de que los medios se den cuenta de la necesidad de producir contenidos, porque las plataformas influyen muchísimo. Y lo que vos decís, sí, claro que atomiza. Porque si yo veo El Eternauta, ¿cierto? Yo no soy afecto a las películas de ciencia ficción, pero a mí El Eternauta me pareció una ficción extraordinaria. Qué raro que sea una ficción del pasado. Porque es del pasado, pero ¿sabes cuál es lo inteligente que han hecho? Han trasladado hechos
no tan presente, porque bueno, el Eternauta del 50 y pico y Malvinas del 82, pero han hecho una muy buena síntesis. Me hace acordar a la película El exilio de Gardel, de Pino Solanas, que también mezcla dos tiempos distintos. Sí, coincido, va a haber una atomización y además hay una influencia muy grande de aquellos que están usando las redes, o sea, lo que sea Twitter, lo que es X ahora, lo que es Instagram. Fíjate que hoy los chicos no se comunican por WhatsApp ya. Ni hablas por teléfono. No, todo Instagram. Se conocen, se mandan el dato del Instagram. ¿Me pasás tu Instagram? Fíjate qué evolución que hay. Okay. No me dicen, Daniel, ¿me das tu teléfono que te llamo como hago yo con vos? Claro. Antonio, ¿tenés siempre el mismo número? Ya eso no se usa más para las nuevas generaciones. Son generaciones que vienen de la informática. Así que prácticamente hoy nadie es anónimo en esta ciudad. No. Debe haber muy pocas personas que no tienen redes sociales. Sí. Muy pocas personas. Ahora, hablando de lo que vos hablaste de Italia, yo estuve los otros días con un norteamericano que me contaba que su asombro con Buenos Aires era que en los fines de semana ve las plazas llenas de gente. Uh-huh. Dice, cosa que en Estados Unidos no existe, que no lo ve, que no ocurre, que está todo desaparecido, digamos, ¿no? La sociedad de la convivencia. ¿Qué futuro nos espera, Jorge, en esta ciudad que, como decía Antonio, hay que bancarse psicosociológicamente este encierro urbano, ¿no? A ver, si hay algo que ha vencido la población mundial es justamente la limitación física que trae el hecho de vivir en ciudades, porque ha aparecido un escenario totalmente nuevo para la humanidad, que es lo que transforma un cambio demográfico en un cambio de escala civilizatoria. Nosotros hoy no estamos en un problema demográfico ni un cambio demográfico, sino de escala civilizatoria. ¿Por qué? Porque si bien estamos todos en las ciudades, ustedes los decían antes, estamos también en todo el mundo, porque apareció el ciberespacio. El ciberespacio es una cosa totalmente nueva, es fruto de la Internet, de cuando apareció la Internet y se empezó a globalizar las comunicaciones y el conocimiento en nuestra época. Y este ciberespacio, también lo decías, Daniel, hoy es anárquico, no tiene control. A tal punto llegan que si ustedes lo buscan en Internet se van a asombrar. Hay hasta un proyecto de declaración de independencia del ciberespacio, tomándolo como un... Eso es muy interesante. ¿Cómo sería eso? Bueno, área jurídica propia. Buscar una gobernabilidad, una limitación, ponerle reglas al ciberespacio, que hoy no tiene absolutamente ninguna regla y sucede todas las cosas que nosotros conocemos. Bueno, el Código Penal tiene el delito informático. Sí. Ya hay una especie de legislación. Es que hay que avanzar en eso. Pero debería ser plurinacional. Exactamente. No se interesante. Claro. Y bueno, pero el problema es cuando uno llega al ciberespacio, ¿dónde está la jurisdicción? Cambia el concepto de jurisdicción. Es donde están los servidores, es donde se sube. Bueno. Hoy los servidores además están repartidos en todo el mundo, porque es un poquito en cada uno. Entonces es quién es dueño del programa, quién es dueño de la plataforma. Y este es el gran cambio. Se murió la verticalidad, no existe más. Hoy trabajamos eso todo en red. A estructuras políticas también que parecen desaparecer de mano de los caciques, no hay más caciques. No, hoy no. Hoy es lo que nosotros, lo que bien decían ustedes recién respecto a las plataformas de streaming. Son muchas, tantas, que se ha atomizado la opinión. Ya no son 2 millones de personas mirando un mismo programa. Son al revés. Son las 200 emisiones que recibimos son diferentes. Exactamente, son a lo mejor 20.000 muchos grupos de 20.000 personas mirando un poquitito. Pero a la vez interconectados, porque todos los que están emitiendo streaming están viendo a ver qué contenido dan para ver quién le gana a quién. Y eso implica un trabajo en red, porque ya no es más mirar lo que hace uno para hacer lo mismo al mismo tiempo como hacen los noticieros a la mañana, que vemos nosotros que ponen la misma noticia en todos los canales. Eso ya no sucede más. Hoy está atomizado y ese es el nuevo mundo, una nueva dimensión territorial y una nueva forma de interrelacionarnos. Sí, yo digo que ahora hay mucha más libertad de expresión que en la época de los medios tradicionales. Sí. Porque vos yo recuerdo perfectamente
cuando yo hacía mi programa de Rock Audiencia, cuando vos ya tenías pelo, yo en algunas épocas tenía que presentar una lista de invitados para que me la aprobaran. Sí, claro, y hoy vos viste que la gente se expresa de la forma que quiere, inclusive ya no hay temor reverencial. Contra este presidente, contra los ministros, contra los técnicos de fútbol, contra el uso de palabras, malas o buenas. Sí, no importa, se escribe mal. En general se escribe mal hoy, hoy se escribe mal, inclusive claro. Si vos lees los diarios, yo leo los diarios online, no compro papel. Pero veo, por ejemplo, un gran diario como La Nación, que es uno de los diarios para mí que siempre tuvo mejor información, con muchos errores de ortografía. Pero hay que tener en cuenta esto, el ciberespacio que nos permite recibir opiniones de cualquier parte del mundo, nos ha dado una libertad impensada, porque cualquiera puede opinar desde cualquier lado del mundo. Y en el país, fíjate que recién ahora se hizo un acuerdo a propósito de lo que es las plataformas en el tema del juego. Viste que es un tema muy serio para los chicos, entonces ahora se han inhabilitado para los menores de 16 años estas plataformas, con el compromiso de las redes, de las plataformas, de que cuando cumpla esa edad le van a restituir en la misma calidad y cantidad que tenían su Facebook, su Instagram. Ya es una especie de control de lo que vos decís, porque hay un delito informático en la Argentina muy grande. Argentina es un país atípico en muchas cosas. El delito informático, que tiene que ver con muchos que salen desde la cárcel, porque se han dado cuenta que con un celular crean una cantidad de estafas impresionantes. Inclusive te pueden llegar a mandar una credencial de abogado, porque el ingenio argentino es gigante. Entonces hay que empezar a legislar. Ha pasado mucho últimamente que hay gente que le han sacado un crédito, le han hackeado la identidad, claro. Y los bancos no se declaran responsables. Hay un fallo de hace pocos días donde la justicia le obliga al banco a restituirle la suma por la cual fue estafado y además daños y perjuicios. Bueno, eso es el principio de lo que plantea Jorge, empezar a tener un control sobre el ciberespacio. Antes de ir a la etapa final de estos bloques muy interesantes, vamos a pedirle a nuestro operador, Leo, que nos ponga una tanda. Tenemos que vivir, no sé si vivir, pero por lo menos ser sostenido por los anuncios. Allá vamos, gracias. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3200. Estamos al aire, pero si el aire hubiera estado abierto, hubieran seguido escuchando el programa, porque estamos apasionados hablando de todos estos temas, y vos estabas hablando de que se achicaron las voluntades de viajes. ¿Por qué razón? Y porque hay menos necesidad de viajar para conocer las cosas. Porque tenés más cerca el mundo. Hoy podemos hacer hasta un tour virtual del Louvre, entrar en internet, en una página, poder pasear, ver los museos, como si estuviéramos allí. La virtualidad le está quitando valor a la presencialidad. Y yo le decía, miren ustedes, cuando viajan, cualquiera de nosotros que ha viajado, que se ha subido a un avión para ir a cualquier lugar del mundo, va a ver que la mayoría de la gente es gente de más de 50 años. Porque los jóvenes en realidad no están viajando, no hay una propensión al viaje, no es una deuda como teníamos nosotros. El conocimiento ya está incorporado. Está incorporado y lo sienten tan cerca que no tienen la necesidad de ir a verlo. Ahora, Antonio, este es el viaje al exterior, pero ¿cómo está funcionando el viaje al interior de las personas con los problemas que genera la tecnología, la soledad, por ejemplo? Sí, no solo eso, estaba escuchando lo que veníamos conversando. Y es verdad, cualquiera puede poner un TikTok, tener 5.000 seguidores, pero en realidad podemos hablar de lo que se nos dé la gana, pero en realidad esto generó una nueva pandemia de la que nada se habla, y me interesa en cada oportunidad hablar de eso, que es la pandemia de opinología. La mayoría de las cosas que uno puede ver,
y uno conoce o se ha formado y escucha lo que están diciendo, dice, pero esto es una barbaridad. Y la idea es, bueno, pues yo tengo derecho a opinar y yo tengo derecho a decirle a usted es un ignorante y no se moleste por eso porque yo puedo fundamentar. El tema es que esto es otra cosa importante. Se ha dejado de fundamentar y alcanza con que yo opine, argumente. Lo ves en esos programas de televisión sin audiencia, como señalaron ustedes, donde el panel de opinólogos, ignorantes en su mayoría, estoy dispuesto a hacer el debate, que diga que no, que venga acá o vamos nosotros para allá. Hoy hay una cuestión económica, habla de economía, pero después resulta que hay un problema en Mendoza con la minería, habla de minería, pero se acaban de sortear los lugares en el Mundial de Fútbol, habla de fútbol, a la pucha. Entonces, primero la opinología y segundo, la grave pandemia de opinología. Porque alguno puede creer, es una creencia como creer en el demonio, sin fundamento. Uno puede creer que lo que aquel está diciendo es verdad, lo sigo, después me estrello en el camino, yo creí, ¿no? ¿Qué significa esto? A lo que vos estabas preguntando de cómo le afecta a la persona. Algo llamado pensamiento racional, reflexivo, está cada vez más diluido. Es cada vez más lo que el estímulo externo que llegó. Y otra cosa que ustedes decían sobre, bueno, hay menos anonimato. No, hay más anonimato que nunca, porque el señor o la señorita que tienen el TikTok con 10.000 seguidores, eso es nada hoy en día comparado con que hay otros 3 millones. Entonces, cuando vos formás parte de una cantidad abundante, eso no te distingue. Lo que te distingue es ser anormal, atípico y diferente. Lo normal es tener TikTok. Vos no tenés TikTok, ya sos algo distinto. Bueno, esto me hace acordar un chiste que se encuentra una pareja por primera vez y ella le dice, bueno, ¿vos qué haces? Bueno, yo soy arquitecto, muy bien. Y le sigue preguntando sobre su vida, pero sale corriendo cuando el tipo le dice que no tiene Facebook. Claro. Y ahora debe ser una persona muy rara. Claro, y ahora te redondeo esto. ¿Cómo demostramos que el anonimato es cada vez mayor? Estamos en Sendero de Escritores, hablemos de cosas de la cultura. ¿Quién es Jean-Paul Sartre hoy, en el 2025? A ver. Bueno, pero ¿quién es Salvador Dalí hoy? ¿Quién es Albert Einstein hoy? No hay. A veces es un riesgo que tiene, es obviamente que sucede porque ¿quién es Orson Welles? Nosotros lo hemos hablado hace 20 años que hablamos de los mismos, de los opinólogos, y hay un dato que es interesante ya que hablamos tanto de lo digital. Lo que vos señalás, totalmente cierto. Yo a veces voy a dar, ahora ya no, pero en una época iba a dar charlas a la escuela y preguntaba por un autor determinado y no lo conocían. ¿Por qué? Porque en realidad hay que ver cuál es el contenido que produce. Yo digo, a ver, un chico de Jujuy que ha hecho un TikTok para juntar dinero y le ha ido bien, un influencer que vive de esto, yo no sé si la cuestión del anonimato, pero sí lo que sé que la cuestión de contenidos es el riesgo más grande que tiene Internet. ¿Por qué? Porque uno no puede dar por sentado lo que te diga Google, claro. Ni Wikipedia. ¿Me entendés? Lo que no se debe perder nunca es la investigación. Vos en un prólogo que me escribiste a mí, hablás de mis características. Cuando yo voy a hablar de un tema, obviamente sé de fútbol, pero no iría a un medio a hablar de fútbol porque no es mi tema, pero cuando yo voy a hablar de un tema, un caso viejo, lo investigo. Y lo que noto, y coincido 100% con vos, es que se publican una cantidad de reels y te cuentan, hoy quieren sumar seguidores y monetizarlos, te cuentan casos que yo cubrí con informaciones totalmente fuera de lugar, cuestiones que no han sucedido, por eso. Pero si llama la atención, junta seguidores, muchos seguidores y mucha reproducción, lo cual al estar monetizado le significa una suma. Pero atención, yo aconsejo para aquellos que nos estén viendo hoy, hay que investigar a fondo, no hay que dejar de lado los libros, todos escribimos, el libro físico es inmortal, lo llevamos abajo del brazo y nosotros todos que somos de una generación que si no leíamos éramos criticados por nuestros pares, claro. Las charlas en principio, ¿qué estás leyendo? Yo Germán Gess, ¿y vos qué estás leyendo?
Bueno, un ícono de la clase media argentina de los años 50, 60 y 70 fueron las pequeñas bibliotecas. Claro, Obvio. Tanto que había una editorial que te vendía una enciclopedia con el mueble. Con el mueble, de sí, la biblioteca. exacto. Eso quiere decir que era un altar para lo sagrado, ¿no? Sí. Y bueno, eso constituyó base de la educación argentina, que ha dado un país bastante original, pero que me parece que se está desdibujando con esta internacionalización que deviene de Internet y demás. Sin embargo, estamos refugiados en las ciudades. Sí, por supuesto, pero la Argentina, en este caso, lo que nosotros teníamos como gran valor era nuestro enciclopedismo. Claro, la educación donde nosotros aprendíamos de todo. Y cuando vino el famoso Congreso Pedagógico, y cuando se transformó al educador en trabajador de la educación, un grave problema, porque pasamos de la vocación a la profesión. ¿Cuándo esto 1985. Con Alfonsín. Exactamente. El EGB famoso que destruyó toda la educación. Ese fue el eje que provocó la destrucción de un sistema, la aparición de uno nuevo que no ha dado resultados en estos últimos 30 o 40 años. Y lo vemos. El descenso del nivel educacional y cultural. Yo le voy a pedir a Antonio que cuente una anécdota de los chicos que lo fueron a ver cuando estaba firmando un ejemplar. Y esto no vamos a decir de qué escuela, colegio secundario es, pero pasó así. Terminó la pandemia, se hace la nueva Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Un día de semana estoy yo en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores con todo mi libro, un cartel que dice Doctor Antonio Lacera. Se acerca una señora y me dice, ¿usted es el doctor Lacera? Sí, estos son sus libros. Ah, mire, qué bueno, porque yo vengo con estos chicos que son de tal colegio secundario estatal de la Ciudad de Buenos Aires, no voy a decir cuál. Y estos son los 6 mejores promedios, 6 o 7 era. Ah, muy bien, le digo, qué lindo y que venga, le interesa leer. Y sí, le digo, yo les voy a hacer una pregunta. El primero que me contesta, el libro mío, que es de lo que yo puedo hablar, del libro mío que a ustedes les guste, se lo lleva gratis, yo me hago cargo. Ah, bueno, muy bien. Bueno, atención a la pregunta. ¿Cuánto es el 20% de 100? Todos, no, digo, el celular lo deja. ¿Cuánto es el 20% de 100? Los 6 mejores promedios, o 7. La profesora roja verde y me empieza a decir, bueno, lo que pasa es que, claro, ellos están acostumbrados al celular. Sí, pero yo acabo de preguntar de qué color es el caballo blanco de San Martín. Entonces, sí, claro, pero... Bueno, digo, segunda pregunta, ¿cuánto es el 35% de 100? No, deja el celular. Bueno, ninguno se llevó. Los 6, 7 mejores promedios de ese colegio secundario estatal de la Ciudad de Buenos Aires no podían sacar en su mente el 20% de 100. Estamos en un problema. Claro, y el problema de interpretación de textos que tenemos. Claro, a partir de ahí... En un país cuyo nivel de alfabetización fue superior inclusive a muchos europeos. Sí, claro. Así que bueno, llegamos con esto, pues están haciendo señas. Es increíble lo rápido que pasa cuando la conversación es intensa, documentada y energizante como esta que acabamos de tener esta noche. Muchas gracias por haber venido. Éxito en el año próximo en cada uno de los emprendimientos de ustedes, que son muchos y variados. Es mucho y bueno para seguir Hay haciendo. que seguirlos por las redes porque son personas de un hacer permanente. Somos agregate. Yo quería Bueno, dejo una idea para el año próximo. A ver. Más allá de los programas individuales que hacemos cada uno, qué bueno hacer un programa con esta mesa. Cada tanto, ¿no? Tener un programa. Una vez al mes tenemos que hacer uno. Tener un programa aparte de los que hacemos, del que hace Daniel. Sí. Vamos a decirlo. Ponemos un programa, claro. La Sociedad Argentina. Mañana mismo conozco con quién tengo que hablar. Eso yo me acuerdo. Bueno, muy bien. Luminoso abrazo. Gracias. Quiero dejar, señores y señoras, en esta medianoche con un tema que hace referencia a todo lo que hemos hablado acá. Anything Go, que quiere decir, bueno, todo vale. Compuesto en 1936 por Cole Porter, y van a ver ahora unas imágenes muy lindas sobre esta actuación. Muchas gracias y hasta el martes próximo.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, And day's night today, and black's white today. and most guys today, that woman prize today. Are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose, anything goes, go. go. The world has gone mad today. And good's bad today, And day's night today. and black's white today. And most guys today, the woman cries today, are just silly gigolos. And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything